como todas las preguntas que ustedes tengan. Así que, sin más, le doy una bienvenida a Catalina Montoya, que es nuestra directora de operaciones. Además, Cata es una experta en procesos de adopción de HubSpot y escalamientos de procesos de marketing, ventas y servicios, lo cual va a ser muy útil para todos ustedes. Así que, Cata, bienvenida y el escenario es todo tuyo. Gracias, Jessy, y gracias a todos ustedes por estar acompañándonos hoy. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar como la charla que les tenemos preparada. Entonces, si de pronto aquí me cometo 300 errores, me disculpan. Aquí voy a compartirles pantalla. Y Jessy me ayuda a saber si se está viendo. La estamos viendo perfecta, Cata. Listo. Bueno, entonces los saludo. Vamos a tener entonces esta charla a lo largo de estos minuticos, pues me presento un poco, más allá de ser la directora de operaciones de Triario, pues soy periodista, tengo estudios en comunicación y periodismo digital, política, bueno, ya estoy muy vieja, entonces he podido estudiar mucho. Y en Triario llevo pues más o menos 11 años de trabajo y de transformación y de aprendizaje continuo. Soy mamá de Gregorio y Agustín, algunos lo saben, algunos de los que están aquí lo saben, y de tres perros. Entonces, bueno, tengo cositas para hacer. Entonces, bueno, estamos en el ambiente de la ruptura del embudo, estamos en ese contexto, vamos a explicar eso, de dónde sale, a qué, digamos, qué síntomas estamos todos experimentando, pero la buena noticia es que aparece como un nuevo playbook para hacer marketing y ya era hora, porque llevamos, digamos, unos años experimentando una crisis en el proceso de llegar a nuestras audiencias, generar conversiones, atribuir ingresos en nuestras empresas, experimentando unas dificultades muy serias de alto costo y bajos resultados que, digamos, a partir de este nuevo playbook, se promete, digamos, un cambio en torno a este proceso de generar resultados y a este proceso de experimentar. Entonces, eh, yo quiero empezar con una pregunta inicial. Es una pregunta más que práctica y más que técnica en términos de marketing. Es una pregunta más que todo existencial y es, cómo vamos a liderar un futuro como en el entorno en el que estamos, como jefes de marketing, como jefes de ventas, como CEOs de empresas, como emprendedores, es decir, el rol que a ustedes los traiga acá, cómo vamos a afrontar este futuro, liderar este futuro que digamos que todos los días se presenta de una forma distinta, en el que la confianza es al mismo tiempo el recurso más escaso y más valioso. Yo no quisiera poner ejemplos sobre cómo escasea la confianza. Ustedes solamente piensen en el escenario político actual y también en el escenario de las marcas, en la sobreinformación y en, digamos, la pregunta por la verdad. Es que ¿quién me dice la verdad hoy? Entonces, en torno a digamos, en torno a esta reflexión más profunda y más trascendental, como que un foquito me parecería muy importante que se nos iluminara y es, bueno, yo como marca, ¿qué papel tengo en la generación de confianza con mis audiencias? Entonces, con ese foquito iluminado, quisiera que viéramos el resto de esta presentación. Entonces, lo primero ya lo había dicho Jesse en la introducción y lo habíamos dicho en los anuncios que nos trajeron hasta aquí hoy, es nuestro viejo amigo, el embudo de conversión está roto. ¿Qué nos plantea el embudo en términos como más explícitos? Un embudo plantea un escenario de abundancia en la parte de arriba y de escasez en la parte de abajo. Es decir, nuestra labor desde marketing, nuestra labor de atracción
de clientes ha sido, nosotros tenemos una parte alta donde muchos se atraen, muchos son los que llegan a nuestros activos digitales, a nuestro contenido, a nuestra información, a nuestros mensajes de marca, pero al final son pocos los que se quedan con nosotros. Este concepto es un poco el que se rompe y el que se transforma de la forma en la que vamos a ver. Entonces, ustedes saben que en la parte de arriba está el embudo. De aquí no sale, esta es la palabra, no me sale la palabra awareness, no sé por qué, pero digamos que lo que se está rompiendo aquí, para que ustedes sepan, es el awareness en la presentación, que es la parte alta del embudo. Es decir, éramos capaces de nosotros mismos llegar a mucha gente, atraer a mucha gente, para tenerla digamos, cautiva como nuestra audiencia. Se rompe esa posibilidad. Y no solamente se rompe, sino que se vuela en mil pedazos, de alguna forma se esparce o se atomiza en miles de pedazos y en fracciones que pues no son de cristal, son fracciones de atención y son fracciones en múltiples medios. Hay alguien con la mano levantada. Creo que ustedes no tienen como la posibilidad de hablar, pero si hay algún problema técnico, me lo dejan saber. O si no, o si tienen, o las preguntas las pueden ir anotando en el chat o en la sección de Q&As, de preguntas y respuestas. Entonces, Paola, si no es algo técnico, te dejamos ahí para poder responder las preguntas ahorita más tarde, si te parece. Entonces, ¿qué pasa con en el momento del awareness o qué pasa con el awareness? Nos está pasando que nosotros como personas no estamos explorando ni estamos conociendo nuevas marcas o servicios o productos en el sitio web. Eso está sucediendo hoy en múltiples medios y eso, digamos que ya nos está generando ni clics ni bases de datos. Es decir, no estamos teniendo prospectos por el efecto de la comunicación, del awareness, ni estamos teniendo clics, porque ese proceso está ocurriendo en todas partes menos en nuestro sitio web. ¿Y esto por qué pasa? Pasa porque nosotros mismos lo vemos en el día a día, los usuarios están resolviendo sus problemas de exploración, resolviendo sus preguntas en los sistemas de inteligencia artificial. O sea, si buscan en Google, hay ahora pues unas respuestas generadas con inteligencia artificial que muchas veces son suficientes. Y que digamos que no me llevan al sitio web porque no es necesario. O llámese OpenAI o Gemini o Perplexity o el Cloud o el cualquiera de su preferencia. Esas investigaciones de los usuarios, esas preguntas, se están haciendo a mayor o menor profundidad en otros lugares que son nuestro sitio web y se están respondiendo ahí mismo. Entonces, lo que les decía, además está la exploración, mejor dicho, la cantidad de canales, han explotado los canales en en una cantidad casi que inabordable. Es decir, TikTok es relevante, YouTube es relevante, X es relevante en algunos casos, LinkedIn es relevante, Meta es relevante, Reddit en Estados Unidos, los foros son relevantes, Spotify. Entonces, si ustedes se fijan, una pregunta al menos que a mí me surge y que es absolutamente angustiosa y es, ¿yo cómo voy a tener recursos para ser relevante en esa cantidad de canales? De alguna forma, porque lo que nos está diciendo hoy el contexto es que sí, que es necesario estar y tener una presencia activa en todos esos canales, porque son esos canales los que usan nuestros usuarios para generar sus primeras aproximaciones a las marcas. Y hay una cosa adicional, y es que estábamos acostumbrados a poseer la audiencia. Las redes sociales nos fueron enseñando, digamos que los algoritmos toman sus decisiones y cada vez las audiencias se alejaban un poco de nuestro control. Pero hoy en día resulta también
muy relevante cómo es lo que otros dicen de nosotros, otros canales dicen de nosotros, lo que también resulta siendo una herramienta fundamental para el posicionamiento en inteligencia artificial y para este proceso de awareness. Entonces, digamos que hoy en día las relaciones públicas y las relaciones públicas digitales son más importantes que nunca, porque no solamente es lo que nosotros tenemos la capacidad de decir, sino lo que otros dicen de nosotros en múltiples medios. Miremos entonces, ya vimos que Awareness explotó en 1000 pedazos y vemos lo que pasa con digamos, la parte media del embudo que conocemos como middle of the funnel, que es la etapa de consideración. Y lo que está pasando con la etapa de consideración también es un proceso como de encogimiento. Es decir, antes nosotros éramos quienes ayudábamos a nuestros clientes a tomar uno u otro camino de decisión, que es que es a lo que alude la etapa de consideración. La etapa de consideración en lo que nos pone es, bueno, yo tengo este problema y tengo el camino A, el camino B y el camino C para resolver ese problema. Hoy, ese proceso de investigación, ese proceso de indagación está también ocurriendo en las plataformas de inteligencia artificial. Esas preguntas, esas dudas hoy las resuelve ChatGPT y nosotros tenemos, digamos, poca incidencia en la medida en que, igual como les decía ahorita, tenemos pocos clics también. Pero aquí es donde viene el terreno de la oportunidad. Y es que así como la consideración se está achiquitando, la etapa de decisión se está ensanchando. Es un terreno de oportunidad, porque para el momento de la decisión, los usuarios sí van a llegar a nuestro sitio web. Entonces aquí la pregunta es, ok, ¿cómo está mi sitio web? Qué tan rápido mi sitio web es capaz de resolver un problema o una pregunta de un usuario en términos de no qué es mi producto, el usuario ya sabe qué es usted, en términos de cómo puedo comprar, cuáles son los pasos, y si soy transaccional, entonces qué tan fácil es comprarme. Si soy consultivo, entonces qué tan a la mano tengo los canales de atención. Entonces, digamos que esa es una pregunta fundamental que tenemos que hacernos hoy frente a nuestro sitio web y su capacidad de facilitar el proceso de decisión de los usuarios. Nuestro sitio web y su capacidad para que los usuarios se auto atiendan, o sea, haya, digamos, unas capacidades de autoservicio en términos de qué es lo que yo quiero hacer. Quiero hablar con una inteligencia artificial, ok, te la tengo. Quiero llamar a un asesor, ok, te lo tengo. Quiero comprar ya, ok, puedes comprar muy fácilmente. Entonces, esto es una pregunta fundamental, porque llegan a nuestro sitio web los usuarios con intención de compra. Y aquí es donde realmente se produce la conversión. Entonces, bueno, se nos volvió corbata, se nos volvió corbatín nuestro tradicional embudo. Un poco esto que están viendo ustedes acá es como lo que les acabo de decir. Una etapa de awareness absolutamente dispersa, una etapa de consideración completamente estrecha y un entorno de decisión donde pasamos de la escasez a la precisión, digamos, donde tenemos mucha mayor capacidad de conversión. Dicen datos de HubSpot que casi que 4 veces más se aumentan las posibilidades de conversión cuando un usuario llega al sitio web en este momento, en este contexto de explosión de la inteligencia artificial versus el antiguo embudo. Entonces, cambió de forma, el embudo de conversión es lo primero que podemos ver. Y al cambiar de forma, entonces nos plantea a nosotros un reto diferente. No solo el embudo al cambiar de forma, sino también el contexto al transformarse en múltiples canales y sobre todo
con la incidencia de la inteligencia artificial en la vida cotidiana y en las decisiones de compra de las personas. Y es que antes nuestra responsabilidad era tener un excelente contenido educativo. Nuestra responsabilidad era formar a nuestros clientes en lo que nosotros, en nuestra área de expertise, que es justamente el área en la que nosotros trabajamos como empresa. Si yo soy triario, yo tengo que ser experto en marketing, yo tengo que ser experto en ventas, yo tengo que ser experto en habilitación e instalación de CRMs y de integraciones, etcétera. ¿Y ustedes en qué son expertos? Entonces, antes nuestra misión principal era ese entorno educativo, ese contenido supremamente profundo que ayudara a los usuarios a tener una mayor autonomía y capacidad de tomar decisiones. Pero hoy, digamos que hoy las inteligencias artificiales han reemplazado ese papel nuestro que teníamos. Ahora, nuestro papel es inspirarlos a tomar acción. Con lo cual, vuelvo a lo que les decía, o sea, qué tan inspirador de la acción es nuestro sitio web. Y esa es una pregunta fundamental en este momento. Entonces, aquí es donde el nuevo modelo se abre paso. Y lo que ven a ustedes acá es como el signo del infinito, con 4 etapas que ya vamos a ver a profundidad. Este modelo que se abre paso es una especie de playbook diferente que entra a renovar los conceptos que teníamos sobre inbound marketing, eh, entra a cuestionar algunos de esos conceptos que teníamos sobre lo que es hacer marketing, digamos, antes de la inteligencia artificial, y ahora tenemos que pensar de otra manera. Más allá de que esto sea una forma en la que, digamos, que esto nos traiga conceptos nuevos en términos de técnica, en términos de técnica de mercadeo, yo creo que esto lo que nos trae es un cambio de mentalidad y un cambio en la forma de hacer las cosas hoy como empresas. Y esto, les digo, no se limita solo al marketing, también tiene que ver con los procesos o sea, con todos los procesos de crecimiento de las empresas que están asociados a la venta, al mercadeo y al servicio al cliente. Entonces, esto es lo que HubSpot llama loop, en el sentido de que es un ciclo que se repite y se repite, es un loop. O sea, cuando una canción se queda en loop, que se acaba y vuelve a empezar, es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, tenemos 4 etapas: Express, Tailor, Amplify y Evolve. Vamos a verlas en español. No, tranquilícense, uno lo pone ahí en inglés porque así es uno, pero vamos a ver qué significa cada cosa y vamos a tratar de ir poniendo ejemplos. Pero antes de eso es muy importante que tengamos en cuenta cuatro aspectos que son requisito para aplicar de forma adecuada este playbook que les voy a explicar. Como les decía, nos implica y nos induce a un cambio de mentalidad y a un cambio en la forma de hacer las cosas. Pero además, nos trae unas condiciones que es muy importante preguntarnos hacia adentro, hacia nuestras organizaciones, en la medida en que, digamos, necesitamos ser exitosos en este nuevo modelo. Entonces, lo primero es nuestros datos. Hay una cosa que nosotros hemos entendido en Triario y que casi que es súper obvia, eh, pero yo en particular no me canso como de pensar en ella y repetirla, y es: si nosotros nos vamos a apalancar en nuestros procesos, dentro de nuestras organizaciones, con inteligencia artificial, lo que nosotros, el input de la inteligencia artificial son los datos, es la información. Entonces, en la medida en que nosotros necesitamos respuestas precisas, necesitamos outputs útiles, necesitamos tener información limpia,
enriquecida y unificada. Entonces, digamos que esa es una primera cuestión que es condición. Es decir, muchachos, nosotros trabajamos en nuestras empresas con datos de clientes. Entonces, datos de clientes y datos del ciclo de vida de esos clientes a lo largo de nuestra organización. Entonces, si yo quiero elevar las capacidades de la inteligencia artificial, más allá de que me ayude a producir el contenido, sino que realmente me permita generar activos de valor, activos de personalización, información predictiva que me ayuda a tomar decisiones adecuadas, información que permita, información suficiente y limpia que permita a la inteligencia artificial predecir cosas adecuadamente. Yo necesito tener digamos, esas condiciones claras. Entonces, cuando hablamos de datos limpios, hablamos de corrección, es decir, mi nombre y mi apellido están correctos, ok, sí, y el correo, sí, y el teléfono, sí, y en qué empresa trabajo, y cuántos empleados hay en mi empresa, y a qué sector pertenece mi empresa, y de qué país soy, y de qué región, y cuándo fue la última vez que compré, y cuánto compré, y qué compré. Si ustedes se dan cuenta, empieza el volumen de información a subir, y esos datos tienen que estar limpios, correctos. Pero además, hay datos que no tengo. Entonces, ¿hasta qué punto soy capaz de enriquecer esos datos con la otra información desestructurada que tengo? Es decir, nosotros todo el tiempo en nuestras interacciones con los clientes estamos generando información y datos. ¿A qué me refiero? Al correo electrónico, a las reuniones que he sostenido con ese cliente desde el departamento de ventas, pero después en el departamento de operaciones o en el de servicio. Ahí también hay información que a veces está enclaustrada en herramientas desde donde no se puede sacar porque la información está desestructurada, no está, digamos que no está dispuesta en tablas. Ahí, digamos, hay una oportunidad supremamente grande de trabajo. Y la última característica es información unificada, es decir, está toda en el CRM o tengo yo un lago de datos donde esa información está clasificada y proviene de todas partes, porque tengo información en el ERP, tengo información en el CRM, tengo información que viene de mis plataformas de publicidad, etcétera. Entonces, digamos, el aspecto de la data es un aspecto sobre el que desde hoy tenemos que marcar como un signo de interrogación y empezar a estructurar hacia adentro todo lo que tiene que ver con eso, es decir, qué tanto puedo yo incidir o qué conversaciones puedo empezar a tener en torno al gobierno de datos, a dónde están los datos en mi empresa y a cómo puedo hacerlos transitar de manera adecuada para que me aporten realmente en todos los procesos que yo voy a poner en marcha con inteligencia artificial. Por otro lado, necesitamos saber que hoy tenemos que tener equipos híbridos, es decir, tenemos que tener gente y tenemos que tener asistentes o agentes de inteligencia artificial bien entrenados. Lo bueno de un agente y de un asistente de inteligencia artificial es que es como si uno contratara a un practicante por el precio de un practicante, pero que tiene PhD en lo que yo necesite. Entonces, tengo que saber hoy que mi trabajo en marketing debe tener, o sea, debe contar con una adecuada combinación entre personas y asistentes o agentes de inteligencia artificial que me permitan maximizar la eficiencia y ya vamos a ver por qué. Necesitamos como introyectar la experimentación como forma de trabajo. ¿En qué consiste experimentar? Experimentar consiste en poner rápido a rodar una hipótesis cuyo impacto negativo no sea demasiado costoso para poder corregir, comprobarla, seguir, digamos, trabajando en torno a esos buenos resultados que me da esa hipótesis y si no da resultados, poder cambiar rápido. De eso se trata experimentar. Y lo otro es poner en marcha procesos de retroalimentación permanente. Entonces, dicho esto, teniendo claros
estos requisitos, vamos a lo que significa el loop. Entonces, lo primero es la expresión. Llamémosle a esto la voz. ¿Cuál es nuestra voz? ¿Cuál es la voz de la marca? Es decir, esto es una cuestión de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Yo cómo hablo? ¿A mí qué me gusta? ¿A mí qué no? Esto es como todo lo que tradicionalmente hemos aprendido a hacer de los expertos en marca, junto con, y aquí estamos hablando de imagen, aquí estamos hablando de mensajes clave, aquí estamos hablando de paleta de colores, estamos hablando de tono, personalidad, pero adicionalmente estamos hablando de información que circula y que es propia de nuestra marca, que circula en lugares donde, de donde se nutre también esa voz. Es decir, nuestros vendedores en una reunión comercial que dicen, nuestro CEO en una conferencia sobre un producto o servicio que dicen nuestros playbooks de marca, pero que dicen nuestros manuales de instrucciones, es decir, toda la información de la empresa que habla de ese know-how, que habla de de lo que significa ser la marca, es lo que nutre esta primera etapa del loop y del playbook. Entonces, no solamente es, la marca no es solamente lo que está en un manual, la marca la hacemos vivir todos los días nosotros. En correos, como les digo, correos, reuniones, manuales, presentaciones, etc. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Lo que hacemos es entrenar modelos de inteligencia artificial con esa voz de marca. Y eso, como les digo, no solamente se hace con el manual, sino que se hace con todas aquellas cosas que consideramos estratégicas y que transcurren en múltiples canales y que transcurren con múltiples miembros de la organización para que, digamos, cualquier asistente de inteligencia artificial o, digamos, para este caso, para nuestro caso que trabajamos con HubSpot, HubSpot como herramienta se nutra de esa voz de marca y pueda emitir información y contenido adecuado. Entonces, es un proceso de entrenamiento de agentes y asistentes de inteligencia artificial con la voz de la marca y el testeo del contenido que son capaces de generar. En eso consiste, digamos, la parte de Express. Vamos a lo que sigue. Lo que sigue es cómo medimos que estamos bien en ese punto. Nosotros, si ya tenemos si ya tenemos agentes, si ya tenemos inteligencia artificial entrenada en nuestra voz de marca, entonces el KPI de éxito es la capacidad de producción de activos digitales que nos permitan probar pronto las hipótesis y evaluar la respuesta del mercado y adicionalmente disminuir los costos de producción de ese contenido. Ya vamos a ver de lo que todo esto se trata, porque como les digo, es un gran cambio de mentalidad. Ahora, ¿en qué consiste Taylor? Taylor es adaptación. Es como, pues, es adaptación y también es a la medida, de alguna forma. Entonces, ¿cómo logramos diseñar a la medida para nuestros clientes? Entonces, aquí empieza, digamos, lo que nos permite hacer la inteligencia artificial que no somos capaces de hacer como seres humanos, y es la personalización a escala. Que avanza un paso más. ¿En qué sentido? Avanza un paso más en el sentido de que ya no estamos hablando de los famosos tokens de personalización. O sea, personalizar no significa que tú sepas mi nombre y que sepas el nombre de mi empresa y que lo uses en un correo automatizado. Eso está bien, eso lo seguimos haciendo, eso funciona. Pero en este caso, con estas posibilidades y en este Taylor, que es como la segunda parte de este loop del que estamos hablando, se refiere a trascender hacia lo personal. Es decir, hasta qué punto somos capaces de poner, de confeccionar mensajes que van exclusivamente a cada uno de nosotros
¿Y gracias a qué? Gracias a el consumo de los datos que nosotros tenemos de cada uno de nuestros clientes. Eso sí, datos correctos. Entonces, gracias a estas capacidades de inteligencia artificial, hoy las encontramos en HubSpot, pero no son exclusivas de HubSpot como tal. Existen herramientas o posibilidades de creación de agentes que hagan esto, es decir, confeccionar correos personales a escala de la base de datos que yo tengo. En esto consiste el Tailor de alguna forma. Y ¿cómo también logramos hacer eso? Lo logramos hacer a través de datos de terceros. De alguna forma hoy, casi que es una combinación de lo outbound con lo inbound. ¿En qué sentido? En el sentido de que estamos, digamos, tenemos unos datos que nos pertenecen porque son datos que los clientes nos han autorizado usar a través digamos, de la interacción con nosotros, pero hay una cantidad de datos públicos que la inteligencia artificial nos permite allegar a nuestra base de datos para poder usarlos, que son datos de terceros. Es decir, si yo no tengo, el sector de la empresa de mis clientes, a la que pertenecen mis clientes, pero lo puedo, digamos que lo puedo obtener a través de la inteligencia artificial, de agentes de inteligencia artificial. Entonces, el proceso de completar datos, de enriquecer datos, no solamente de first party, sino de third party, son los datos de terceros, me va a permitir mucha mayor capacidad de confeccionar a la medida, que es de lo que se trata Taylor. Entonces recogemos, entrenamos un bot para que se exprese con la voz de mi marca y con base en esas capacidades de inteligencia artificial y equipos híbridos que tengo, confecciono mensajes y contenidos a la medida para esas personas que tengo en mi base de datos o para esas empresas. Y entonces, como les digo, lo que hace falta para lograr esto es implementar un sistema automatizado de enriquecimiento de datos y de consumo de datos desestructurados. Acuérdense que les hablaba de lo que pasa con mis clientes en las reuniones, en las reuniones comerciales, en los correos, en las reuniones de servicio al cliente, en los tickets. Toda esa información que está desestructurada, la puedo estructurar para producir contenido personal. Ahora, ¿cómo medimos si estamos haciendo bien esta parte del loop? Sí o sí, deben aumentar las tasas de engagement. Si yo paso de lo personalizado a lo personal con mis clientes, soy capaz de generar mucho más vínculo emocional y mucho más engagement de lo que era capaz con los medios que tenía anteriormente. Entonces, ojo, aquí es donde el equipo híbrido empieza a ser súper, súper relevante, porque esto, los seres humanos, no somos capaces de hacerlo a escala. Ahora vamos a Amplify, que esto es amplificar. Ya nos expresamos, generamos contenido en volumen y a la medida de mi marca. Lo adaptamos para nuestras audiencias y ahora vamos a amplificar esos mensajes. Entonces aquí se inaugura un concepto que algunos llaman GEO, o sea, el famoso GEO. Aquí lo tenemos como AEO, es decir, AI, Engine Optimization, y mejor dicho, es un concepto tan nuevo y es un concepto que está en un proceso de construcción tan todavía un poco inmaduro, que pueden encontrar un millón de nombres en torno a este tema, que básicamente es hacer todo lo necesario, tanto en mi sitio web como fuera de él, para ser relevantes en los sistemas de inteligencia artificial. Cada sistema de inteligencia artificial tiene sus propias formas de darle relevancia a cierto contenido. Entonces, si para Perplexity Wikipedia es muy importante
para ChatGPT, para OpenAI, son muy importantes, es muy importante Reddit o es muy importante, son muy importantes las redes sociales. Eso es como una ecualización. Cada uno le sube o le baja el volumen a sus fuentes de información en formas que nosotros no tenemos eh, suficiente capacidad para enterarnos con precisión. Lo que sí es cierto es que podemos poner en acción una batería de estrategias y de tácticas que nos permitan comenzar no solamente a trabajar en pro de ser visibles y de ser relevantes para los sistemas de inteligencia artificial, sino para empezar a medir el impacto y las conversiones que provienen de esas fuentes. Ya hoy es posible medirlo desde HubSpot, es posible medir cuáles son esos leads que vienen de búsquedas o que vienen de búsquedas, no es la palabra, que vienen de diálogos con la inteligencia artificial y que llegan a nuestro sitio web, como les decía anteriormente, ya listos para la conversión. Necesitamos producir en volumen, porque acuérdense, lo que les decía al principio, son 8.000 canales y todos son relevantes, porque la awareness se atomizó. Entonces necesitamos producir contenido relevante, tailor, para las audiencias en cada uno de los canales. Entonces, nuevamente, o contratás un ejército de personas, una sala de redacción completa, con videógrafos, gente audiovisual, gente especializada en contenido, en redacción, o contratás a la inteligencia artificial para que te ayude a maximizar el volumen de esa producción de contenido. Entonces, con la inteligencia artificial de la inteligencia artificial nos podemos valer para transformar un contenido en múltiples y para adaptar un contenido que ya teníamos a múltiples canales. Lo otro importante aquí es los intent signals, o sea, las señales de intención que van mostrando los usuarios. La inteligencia artificial nos permite saber en qué forma, o sea, qué búsquedas están haciendo los usuarios o ciertas compañías. Nos permite tomar acciones en tiempo real frente a esas acciones de intención dentro de nuestro sitio web. O sea, tengo una persona que en este momento está consultando la página de producto de mi servicio X. Entonces yo puedo reaccionar de forma automatizada a esa intención que está mostrando el usuario. Nosotros, si hay una cosa que duele en marketing es que nos paralizamos y no siempre somos capaces de reaccionar a la velocidad que tenemos que reaccionar para aprovechar la oportunidad. Hoy en día todavía tenemos discusiones con equipos de ventas que no están capacitados o que no, digamos, no están entrenados para responder al instante de la conversión del usuario. Está comprobadísimo que en la medida en que tengamos velocidad de respuesta entre el momento de la conversión del usuario y la llamada comercial, se aumentan las posibilidades de conversión. Pero hoy todavía estamos en el entendimiento de esto. Aquí estamos evolucionando un paso más y estamos tratando de entender el comportamiento de los usuarios y reaccionar al comportamiento de los usuarios antes, inclusive, de que se produzca la conversión. Y eso también es aportado y ayudado por inteligencia artificial. ¿Qué requerimos para que esta amplificación del mensaje sea efectiva? Reacción en tiempo real a esas acciones de alta intención. Tener agentes, construcción de agentes en nuestro sitio web capacitados, como les decía ahorita, para que las acciones se produzcan de forma inmediata, es decir, conversión asistida por inteligencia artificial, de tal forma que ese agente sepa en qué momento debe derivar a una reunión o a una conversación con un agente comercial, si es capaz de calificar o no la intención de ese usuario y, digamos, dar la mejor experiencia posible.
Y esto sí, en la última parte nosotros tenemos que testear y revisar, digamos, afinar el volumen y afinar el tono de todos esos activos que se producen con inteligencia artificial, de tal forma que se incremente paso a paso la confianza digamos, en la precisión de la inteligencia artificial en la producción de activos. Y aquí básicamente tenemos dos métricas de éxito clave que son las tasas de conversión. Ya antes era la tasa de engagement, ahora es la tasa de conversión. Necesita ser muchísimo más alta, y la visibilidad en LLMs. Aquí pues les tengo un gráfico, voy a pasar rápido porque ya vi que me está cogiendo un poquito el día, veo que hay un montón de preguntas. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es que a pesar de que disminuye el volumen de tráfico en el sitio web, tanto en el entorno B2C como en el entorno B2B, aumentan las tasas de conversión. Es decir, logramos más con menor volumen. O sea, esa es la forma de expresarles gráficamente la manera en la que la etapa de decisión, o sea, el fondo del embudo, se está ampliando, y nos trae oportunidades de atribución de ingresos y oportunidades de generar mejores resultados. Nos vamos para la última etapa del loop, que se trata de evolucionar, de que finalmente el mensaje es de qué forma eres capaz de corregir errores en tiempo real, maximizar y, digamos, afinar, esto no me está funcionando, lo corto, esto sí me está funcionando, lo amplío, hacerlo en tiempo real para que estos ciclos de experimentación sean cortos y me permitan aprender para lanzar el siguiente ciclo. Entonces, digamos que en la parte de Evolve es donde empieza el siguiente ciclo de experimentación o el siguiente loop. Aprendo y aplico en ciclos continuos de experimentación en marketing que van siendo que van siendo incrementales en la medida en que cada vez puedo poner a funcionar procesos, a funcionar tácticas que digamos que sigan en el tiempo y sigan generando resultados en el tiempo. Esto nos permite hacer pruebas A/B a escala. Este nuevo playbook también nos muestra que los planes de marketing semestrales, trimestrales, un poco se rompen. Es decir, no hay forma de esperar tanto tiempo para saber si una cosa funcionó o no. Casi que sabemos si algo funcionó o no en este proceso de expresarse, adaptar, amplificar y aprender. Es básicamente lo que nos está diciendo este modelo. Y pues por último, no se trata de coleccionar métricas, sino de usar interacciones y datos en tiempo real que nos permitan aprender. La métrica de éxito es la velocidad de aprendizaje. Entonces, como ustedes ven, para resumir, y ya pasamos como a la última parte de la charla, el loop es un sistema para trabajar en mayor volumen de producción, adaptando nuestros contenidos a cada uno de nuestros usuarios con la ayuda de inteligencia artificial para aprender rápido, equivocarse, corregir y aprender. De eso se trata el loop, es de instalar, al menos digamos, en las áreas que impactan el crecimiento de las empresas, instalar estos sistemas de experimentación rápida a escala con inteligencia artificial. Les dejo una reflexión como para volver al bombillito que les dije al principio que prendiéramos, y es que hoy en día estamos en la mayor crisis de confianza en las instituciones, nunca antes visto. Y esto no solamente, como les decía al principio, se circunscribe a lo político. Las instituciones son las universidades, el sistema de educación,
y las mismas marcas, la sociedad civil en general, el empresariado, es decir, estas son las instituciones. Hoy estamos en una crisis de confianza, en una crisis de verdad. Entonces, en ese entorno, ¿cómo nos movemos? Ya les hablé de equipos híbridos, ya les hablé de inteligencia artificial, ya les hablé de integridad de los datos. Ahora necesitamos construir los pilares de confianza. Aquí yo me detengo para decirles que hay cosas que la inteligencia artificial, yo creo todavía, que no puede hacer. La inteligencia artificial no puede discutir a nivel directivo en las empresas para hacerse estas preguntas y contestarlas. En la medida en que nosotros nos hacemos estas preguntas, que ya les voy a leer, pero ustedes deben estar leyendo también en este momento, en la medida en que ustedes construyen una respuesta adecuada a estas, digamos que a estos predicamentos que hay aquí, y los llevan a sus activos de marketing y los llevan a sus activos de ventas, ustedes son capaces de construir confianza. En torno a esto, o sea, digamos que con esto en marcha, hecho por seres humanos, discutido por seres humanos, la inteligencia artificial tiene mucho para aportar. Pero primero es esto, y esto es cómo soy capaz de decir lo que mi competencia no se atreve a decir. Cómo soy capaz de mostrar lo que mi competencia no se atreve a mostrar. Esto es un proceso, esto es un know-how, esto es la letra menuda de mis contratos. Cómo soy transparente, cómo genero confianza a partir de la transparencia. Cómo soy capaz de vender en formas en las que mis usuarios no están dispuestos a vender. Es decir, cómo pongo, es decir, cómo dispongo mis activos para la atención todo el tiempo de mis clientes, para absolutamente disminuir o eliminar las fricciones que normalmente genero. ¿Dónde estoy haciendo el inventario de fricciones que yo genero con mis clientes en el proceso de vender o en el proceso de hacer marketing o en el proceso de prestar el servicio y cómo hago para reducir esas fricciones? Y cómo somos más humanos de lo que otros están dispuestos a hacer en la industria. Aquí yo no sé si cómo estamos de tiempo. Yo paso rápido por acá y damos paso a estos últimos 10 minutos de, de preguntas. Un poco les traía aquí como unos prompts para la generación de confianza, es decir, cómo transformo la rabia en ventaja, es decir, qué prácticas de la industria en la que estoy decepcionan normalmente a mis clientes o me decepcionan a mí como cliente en un momento determinado. Transformar esas prácticas, transformar esa rabia en ventaja, corrigiendo internamente la fricción que tengo en mi empresa. Cómo establezco nuevos estándares de industria. Hay cosas que son así porque han sido así a lo largo del tiempo en uno u otro sector. En la construcción, por ejemplo, son supremamente estandarizados en la forma de atender a los usuarios. Pues, ¿qué tal si hay alguien que eh, establece un estándar diferente de industria, de operación, de información, etcétera? ¿Qué proceso o aspecto de mi servicio merece ser cambiado, aunque sea un estándar? ¿Cuál es el mayor miedo que los clientes tienen a la hora de comprarme? Entonces, ¿cómo hablo y cómo abordo ese miedo para un poco conjurarlo y que no sea parte como del proceso de venta, sino una ventaja? ¿De qué evitamos discutir o de qué evitamos hablar en nuestra empresa que tenga que ver con los servicios o que tenga que ver con la forma de prestar los servicios o los productos? Entonces, hablar de eso. Un ejemplo que se me ocurre es, bueno, vamos a hablar de nutrición. Si yo soy una empresa que tengo sellos, entonces explico de qué se tratan esos sellos y por qué. ¿Me entienden? Es decir, transparencia radical. No hemos integrado del todo a la inteligencia artificial en la familia. Y esto es una invitación a hacerlo. Nosotros necesitamos como empresas tener procesos claros
y datos unificados, no al contrario, sin procesos claros y datos dispersos, no logramos integrar a la inteligencia artificial para generar valor. En este momento los líderes saben el potencial de la inteligencia artificial, pero no han podido integrarla como al mindset de las empresas. Tenemos colaboradores que no necesariamente le sacan el máximo potencial. Y tenemos el mercado que presiona y presiona, pero todavía falta muchísima adopción. Ese es el panorama que estamos viviendo hoy, pero al mismo tiempo la oportunidad para que en nuestras empresas eso sea diferente. Y antes de irme, les dejo esta última frase y es: la inteligencia artificial no es la estrategia ni la propuesta de valor de la empresa de ustedes. Cada uno tiene su know-how y su propuesta de valor. La inteligencia artificial es un practicante lambón, complaciente y supremamente bien educado. Contrátenlo y aprovéchenlo. Bueno, colorín colorado, y perdón tanto tiempo. De una, Cata, voy a empezar como por las preguntas en orden de llegada. Ahorita nos preguntaban un poquito por la diferencia entre AEO y GEO. Tú lo mencionaste como rápidamente, pero no sé si quieras dar como una estocada final en esta diferencia o si son definitivamente pues como conceptos que confluyen. Son lo mismo. Se trata de influir en, o sea, el GEO es Generative Engine Optimization. Entonces, o sea, son diferentes formas de hablar de la misma cosa, que es cómo trabajar y cómo poner en práctica estrategias que nos permitan ser relevantes en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, sí. Listo. Cata, también nos preguntan qué herramientas de inteligencia artificial son idóneas para este proceso que nos están mostrando el loop. Pues, o sea, yo tengo que hablar de HubSpot, porque, pues, digamos, es como en este momento ofrece el todo en uno. Ofrece el todo en uno de todo lo que acabamos de ver, es decir, tiene capacidades, o sea, es posible afinar desde la misma herramienta la voz de la marca, desde la misma herramienta te permite enriquecer datos de terceros de forma automática, te permite establecer flujos en torno a esas acciones de intención de los usuarios, en fin. Pero con esto no quiero decir que es la única opción. Eh, de momento, nosotros inclusive en Triario tenemos GPTs o tenemos asistentes dentro de OpenAI que entrenados en la voz de la marca, por ejemplo, Ujú. de ciertos clientes. Y eso se puede hacer y es supremamente pues está disponible siempre y cuando tengamos pues como las precauciones de seguridad y de pues entrenar a la inteligencia artificial para que no comparta o para que no nutra el resto del sistema con esa información. Pero digamos que hoy en día es posible tanto hacer investigaciones profundas de mercado, como buyer personas, como entrenar agentes en la voz de la marca, y adicionalmente hay casi que cada herramienta de marketing y de automatización de marketing está incorporando la inteligencia artificial en su código. Porque, muchachos, estamos como en el punto en el que, o sea, la última frase de la presentación que dice que la inteligencia artificial no es la ventaja competitiva de nadie, o no debe serlo, no debe enfocarse en eso, porque de alguna forma la inteligencia artificial va a empezar a habitarlo todo, o está empezando a habitarlo todo, y cada herramienta tiene como sus propias especificidades. Entonces, si buscas una herramienta de automatización de correos electrónicos, vas a encontrar
capacidades en esas mismas herramientas de hacer estos flujos automatizados con base en intención. Hay herramientas exclusivamente dedicadas como al análisis de la intención de los usuarios. Hay herramientas especializadas en la reconfiguración de contenidos, es decir, cómo convierto un video en un podcast o cómo convierto un video en un PDF, en un PDF bien chévere, en una presentación. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que hay que hacer como una curaduría de lo que realmente me sirve y lo que realmente voy a usar, y definitivamente es cómo entreno a las personas o sea, mis colaboradores en el uso, en un uso mucho más profesional de la inteligencia artificial. Esto más como o contrato o incorporo equipos técnicos que me permitan ir de lo que nos trae el mercado de la inteligencia artificial a la construcción de agentes que sean capaces de hacer cosas adicionalmente por nosotros. O sea, que digamos que los procesos logren tener ese complemento que lleve a la acción, y eso se logra con agentes. Entonces, es un tema como de reflexión interna en las empresas, es decir, yo qué tengo, yo qué soy, yo para dónde voy y yo qué herramientas necesito. Y cuál va a ser mi enfoque, porque no es posible tenerlo todo. Pero mientras tanto, sí echar mano de las posibilidades que nos entrega el mercado para ir volviendo híbridos los equipos. Perfecto, Cata. También nos pregunta Víctor Estrada que si esto que nos explicas aplica para cualquier tamaño de cliente. Pero cualquier tamaño de cliente, ¿de quién? ¿Del de Víctor? Sí, 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 para cualquier tamaño de cliente el sistema es, Víctor, un sistema para pymes, clientes pymes. Ah, si tú le vendes a pymes, ah, Cata, sí, discúlpame, sí, nos está precisando en este momento que para pymes. sí, es decir, esto no se refiere particularmente a un tamaño de cliente, es más que todo un sistema de probar rápido y probar en volumen y aprender para utilizar ese aprendizaje. Entonces, ¿dónde está, digamos que dónde está la diferenciación? Está tanto, si tú eres quien hace marketing y eres una pyme, ¿qué cosas puedes costear? Puedes costear una licencia de OpenAI que te permita generar contenido a menor costo y a mayor velocidad. Puedes costear una herramienta de automatización de marketing que te permita, que no tiene que ser la más tesa, pero que te permita hacer ciertas acciones automatizadas. Eh, Puedes costear la construcción de un agente que te resuelva una parte fundamental de tu proceso porque está siendo crítica. Y definitivamente, si tienes un equipo interno, es ese, venga, no tengamos miedo, lancemos, aprendamos y hagámoslo de forma continua, porque no hay tiempo de tener planes de demasiado largo plazo que no nos permitan como evolucionar de la forma en la que podemos evolucionar. Y ahí complementando tu respuesta, Cata, y viendo como la precisión también que nos decía Víctor, o también corporativos, queda claro que todo es grande. De hecho, Víctor, donde nosotros vemos un nivel de adopción muchísimo más rápido y que incluso les puede quedar mucho más fácil montarse un sistema de loop cíclico en el que la velocidad apremia son las startups, por ejemplo, porque no tienen como la rigidez corporativa que muchas veces se requiere. No necesariamente es en términos de
mi capacidad económica, sino en qué tan rápido puedo yo estar iterando y probando y lanzando nuevas herramientas y probando nuevas herramientas y optimizando canales, etcétera, etcétera, en función pues como de lo que yo espero. Cata, esta pregunta que tú, que no eras nuestra máster de contenido, ¿qué pasa con todo el contenido pasado? ¿Cómo se puede enriquecer? ¿Cómo puedo preparar todo ese contenido para que sea leído por los LLM? Bueno, el contenido existente definitivamente es una curaduría que hay que hacer. Eh, es una curaduría que hay que hacer en términos de extraer lo que realmente tiene valor, porque esto me da mucho pesar decirlo, pero hay cosas que ya no funcionan y que hay que matar. Hay que matar cosas redundantes, pero por otro lado, hay que aprovechar lo que ha funcionado bien, tanto en términos de posicionamiento orgánico, porque pues hay que seguir haciendo SEO, tanto en términos de posicionamiento orgánico, de enlazado interno, todo eso que ha funcionado bien, y ese contenido se puede transformar de múltiples formas, o sea, es el capital de trabajo para no solamente el entrenamiento de mi voz de marca, sino también para todo este tema de amplificar en múltiples canales, haciendo este repurposing, o sea, como bueno, esto que fue un super blog, cómo lo volvemos un video tipo playground, o cómo hacemos un guión para un pequeño podcast, o se vuelve un audio de WhatsApp para distribuirlo, no sé, entre un grupo de, no sé, de clientes estratégicos o de prospectos estratégicos, en fin. Ese contenido que es un activo de la marca, una vez se ha hecho como toda esa curaduría, es material de trabajo para, para seguir, como generando resultados. En esa misma línea, Cata, te pregunta Diana Rodas que qué tipo de cosas matarías en un plan de marketing. Y Cata aquí entre paréntesis es nuestra Me experta gusta matar en matar, todo. ¿sí? Sí, ¿Qué tipo de cosas mataría? sí, en un plan de marketing. Yo, yo mataría, pero mataría más la mentalidad que hay detrás de un plan de marketing. Y detrás de un plan de marketing hay mucha rigidez. Eh, todo plan todo plan está hecho por alguien o por un grupo de personas que se encariñan mucho con ese plan porque se lo cranearon, lo pensaron, lo concibieron. Un plan es como un hijo. Entonces hay demasiado apego a los planes, y muchas veces vemos cambiando el contexto, vemos cambiando las necesidades, vemos cambiando los enfoques y seguimos apegados al plan. Entonces, me deshago de todo aquello que me constriña y que me impida lanzarme y probar. Em, entonces no es que esté en contra de los planes, pero yo creo que hay que planear a mucho más corto plazo. Es decir, casi que el plan se vuelve lo que vamos a hacer en estos próximos 15 días. Ayer, ChatGPT, pues OpenAI sacó un buscador, por ejemplo. No me acuerdo cómo se llama, pero ya es un buscador. Entonces, ¿qué va a pasar con Google? Yo ayer vi eso y yo dije, yo tengo una presentación mañana. Yo ¿qué voy a hacer? Entonces, si se fijan, o sea que no hay que enloquecerse, no hay que enloquecerse con todo lo nuevo que sale, pero los planes de largo plazo suelen aportarnos más rigidez de la que necesitamos. Listo, Cata. Voy con las últimas dos preguntas como para ir cerrando todo el espacio. Y es, ahorita hablaste de una cosa muy importante cuando cambiamos entonces de un panel a un loop. Es cuáles indicadores de éxito debería estar yo midiendo y gestionando de forma rigurosa en este nuevo esquema. A mí me gusta hablar normalmente como de los KPIs duros y de los leading KPIs. El KPI duro para nosotros o para mí siempre va a ser
el cliente. El negocio, o sea, la generación de un negocio aportada por marketing, que yo pueda atribuir que yo generé un negocio en el pipeline y si puedo ir más allá, si yo logré que ese negocio se convirtiera en un cliente. Entonces, para mí, lo clave son negocios generados por marketing y clientes generados por marketing. Después de eso, o sea, debajo de eso, hay un montón de eh, KPIs que me llevan a saber si yo voy a poder conseguir ese negocio. Entonces, si yo estoy probando, si yo estoy lanzando un plan de experimentación o un loop, un experimento a un plazo de 15 días y mi misión puede ser perfectamente aumentar una tasa de conversión o porque yo sé que esa tasa de conversión es la que me va a generar esto otro que necesito, o mi misión puede ser aumentar la tasa de engagement de correos que está supremamente bajita y yo sé que yo estoy aquí impactando a un público de alta intención. Entonces, si me entienden, como que loop tras loop, los indicadores pueden ser diferentes siempre que yo esté monitoreando el KPI duro y los KPIs que me llevan a ese KPI duro. Pero siempre va, o sea, para mí siempre van a ser negocios generados por marketing, ingresos generados por marketing. Eso es lo que uno tiene que perseguir junto con ventas. Esa es como la consigna. Listo, Cata. Y la última pregunta la voy a dividir como en dos ejes diferentes porque tienen que ver con la cercanía. Y es, la primera, ¿cómo serían estas tácticas y estrategias para un nuevo, en este nuevo paradigma digital? El ejemplo es la empresa que no cuenta con un sistema de información de su comprador final y que le parece que es compleja la construcción. Entonces, en ese caso de la cercanía, pues tenemos este primer punto. Y el segundo es cómo garantizarías que la fluidez de ese proceso como tan automático no sacrifique la conexión humana y la personalización genuina con el cliente. Voy a empezar por la segunda, y la primera creo que necesita un poquito más de explicación. La segunda es como recordar de qué se nutre la experiencia, de qué se nutre la inteligencia artificial, como que qué es eso que yo le meto a la inteligencia artificial. Eh, y en qué punto del journey del usuario estoy yo como humano. Entonces, lo primero es lo que tú, o sea, la forma en la que tú entrenas la inteligencia artificial debe ser absolutamente única de ti. Eh, es decir, ahí no puede haber lugares comunes, ahí no puede haber, ahí tiene que haber, o sea, la propuesta de valor que es única tuya, la forma única tuya en la que tú dices las cosas. De eso se nutre la inteligencia artificial para que produzca contenido que es realmente relevante para la marca y no pendejadas. De hecho, hay que probarlo mucho y hay que afinarlo mucho y hay que entrenarlo mucho para que eso realmente genere valor y también hay que intervenirlo después. Es decir, eso no se puede ir así sin leer, eso tiene que editarse. Lo que pasa es que hay un trabajo inicial que se ahorra. Hay una cierta eficiencia que se gana en ese proceso. Y lo otro es, eh, que es muy importante que nuestros sistemas estén como adecuados, tanto dentro de los procesos internos como desde las automatizaciones de inteligencia artificial, que estén supremamente bien afinados para el momento en el que un humano se necesita. O sea, eh, la atención humana va a ser fundamental y es fundamental el buen entrenamiento del robot para que llame al humano en el momento necesario y oportuno. Esto sobre todo en los procesos de conversión, en los procesos de calificación, en los procesos de venta y en los procesos de servicio al cliente. Es fundamental que haya una forma de llegar a un humano que sea clara esté programada. Ustedes saben que en el mercado hay chucho mil bots que tienen inteligencia artificial que usted nunca va a poder llegar a un humano, ¿cierto? Eso es muy importante. Y lo otro es, eh, ¿cuál es tu equipo? O sea, cuál es el nivel de sensibilidad de servicio que tiene tu equipo
y las capacidades de tu equipo para, o sea, en la medida en que tú le ahorras tiempo en procesos operativos, de registro, de automatización, de escritura de correos, de programación, ¿cierto? En esa medida debes exigirle eh, un mejor relacionamiento con el cliente. Entonces es como que una balanza, o sea, ¿qué me ayuda a hacer la inteligencia artificial? Y qué tiempo me libera eh, para realmente invertir en el contacto uno a uno con el cliente. Y la primera pregunta, entiendo que es como típica de negocios que son como hacia distribuidores, es lo que entiendo. Cata, yo la sentí más, sobre todo por el momento en el que la hizo Paula, que tenía que ver con enriquecimiento de datos. Pero entonces repetímela, porque se me olvidó. Claro, claro que sí. ¿Cuáles serían esas tácticas y estrategias para este nuevo desafío digital cuando, por ejemplo, la empresa no cuenta con un sistema de información de su comprador final y así es compleja la construcción de cercanía? Eh, bueno, ahí yo recomendaría herramientas como LinkedIn, y herramientas como ZoomInfo o como Apollo que pueden aportar, es decir, hay una fuerza que tú puedes tener de construcción de base de datos y de atracción de base de datos, combinada con herramientas que te permitan lograr complementar esos datos para llegar a tu usuario final. De todas maneras, ese es el primer paso en el proceso de construir madurez dentro de una estrategia de marketing, y es empezar a tener eh, una audiencia como estructurada y clara en una base de datos donde yo pueda empezar a generar experimentos e impactos a esa base de datos en términos de lo que necesito obtener. Listo, Kata, yo creo que esas son las preguntas por ahora. Antes de que se vayan las personas que aún nos están acompañando, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por este espacio y les tenemos una sorpresa. La próxima semana estaremos lanzando todo sobre nuestro Inbound Summit, que es nuestro evento más grande. El próximo año estaremos en Plaza Mayor reuniendo a más de 1.500 personas. Vamos a tener unas sesiones imperdibles. Vamos a tener 2 días increíbles de nutrición, de aprendizaje, de trabajo, de conocimiento, de liderazgo. Entonces, a el grupo de personas que hoy nos acompaña les estaremos dando una sorpresa la próxima semana. Gracias por estar aquí y no se pierdan el lanzamiento de nuestro evento. Así que esperamos verlos por allá y esperamos seguirlos viendo en estos espacios con nosotros. Y muchísimas gracias, Cata, por estar aquí con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Ay, muchas gracias. Hasta luego y muchas gracias Chao. por este comentario, Cassandra, que de verdad nos alegra mucho que te parezca un espacio de valor y que haya sido el mejor evento al que has asistido, webinar al que has asistido este año. Hasta luego. Chao, Chao. muchas gracias.